Buen día, el día de hoy les hablaremos sobre el síndrome metabólico. Mis compañeros Miguel Alexis Arredondo Loaiza, Caí Guadalupe Vega Félix y su seguidora Miriam Isabel Vázquez Rodríguez. Bueno, la asociación de diabetes mellitus, hipertensión arterial y niveles elevados de ácido ureico se ha relacionado a lo largo de los años. Fue hasta el año de 1957 cuando Bay asoció la obesidad androide con anormalidades metabólicas y que estos dos se iban a asociar a la diabetes mellitus tipo 2 y a enfermedades cardiovasculares. Pero esto no tomó tanta importancia hasta el año de 1998 cuando el doctor Raven asoció que si una persona tenía alteraciones metabólicas, estaba propensa a tener diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Y de alteraciones metabólicas las denominó síndrome X, que en esto se engloban las enfermedades de hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad abdominal, hiperuricemia e intolerancia a la glucosa. También hizo énfasis en que las personas entre más obesidad central tengan y sedentarismo iban a tener resistencia a la insulina y que el síndrome X iba a estar presente mayormente en personas que tenían esta resistencia a la insulina. A lo largo de los años después de 1998 escribieron varios artículos y quedó de la siguiente manera. Pasó de ser síndrome X a resistencia a la insulina y después a lo que hoy conocemos como síndrome metabólico. Ahora sí, comenzando a dar la definición de qué es el síndrome metabólico, pues este va a ser el conjunto de trastornos que van a aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, un derrame cerebral o incluso la diabetes. Y además, este va a tener ciertos factores de riesgo para poderse considerar lo que es el síndrome metabólico, que no simplemente es contener alguno de estos factores de riesgo, no, sino que tiene que tener al menos 3 de estos factores de riesgo para poderse considerar un síndrome metabólico. Uno de estos es el tener el cuerpo como forma de manzana, que también se le llama como obesidad abdominal, puesto que tener mucha grasa alrededor de la cintura puede ser un factor de riesgo a producirse algunas enfermedades del corazón. Luego tenemos el tener un nivel alto de triglicéridos, que esta va a ser la grasa que se va a encontrar en la sangre. Después vamos a tener lo que es el tener un nivel bajo de colesterol HDL, que el colesterol HDL se va a conocer como el colesterol bueno, puesto que este es el que nos va a ayudar a eliminar ese colesterol que se puede almacenar en las arterias. Luego tenemos como factor de riesgo el tener una presión arterial alta, puesto que cuando hay una presión arterial alta por mucho tiempo, esto puede llegar a dañar el corazón e incluso puede provocar otros problemas de salud. También está como factor de riesgo el tener un alto nivel de azúcar en la sangre, puesto que este puede significar lo que es un signo temprano de diabetes. Además, se dice que entre cuantos más factores tenga una persona, mayor va a ser el riesgo de que esta persona pueda tener una enfermedad cardíaca, una diabetes o incluso un accidente cerebrovascular. Pero bueno, ahora, ¿qué es eso que causa el síndrome metabólico? Una de las causas para que una persona pueda adquirir este síndrome es el sobrepeso y la obesidad, que si se dan cuenta va a venir acompañado al tener un estilo de vida muy inactivo. También va a estar la resistencia a la insulina, que esta lo podemos ver como la afección en la cual el cuerpo no va a poder utilizar de forma correcta la insulina, que esta va a ser la hormona que nos va a poder ayudar a nosotros a mover el azúcar por la sangre a las células para poder estas darles energía. Incluso el tener una resistencia a la insulina puede llegar a conducir a niveles altos de azúcar en la sangre. Otra de las causas puede ser la edad. ¿Por qué? Porque incluso en cuanto mayor sea la edad, o sea, en cuanto mayor sea, envejezcamos, mayor va a ser el riesgo de tener lo que es el síndrome metabólico. Y el otro es la genética, que tiene mucho que ver la historia familiar de la persona y al grupo étnico al que pertenece. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser aquellas personas que van a tener mayor riesgo de poder tener este síndrome metabólico? Bueno, una de esas personas, como lo mencioné, que son los grupos étnicos, van a ser los mexicoamericanos. ¿Por qué? Porque estos van a tener
la tasa más alta del síndrome metabólico. Después le van a seguir los blancos y luego los afroamericanos. Las segundas personas con más riesgo también serían las personas diabéticas o aquellas personas que puedan tener ya sea hermanos o padres con diabetes. También están las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y aquellas personas que toman medicamentos que pueden llegar a causar un aumento de peso o cambios en la presión arterial. También el colesterol en la sangre y que pueda elevar los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, ahora adentrándonos a la fisiopatología, vamos a ver cómo todas esas enfermedades se correlacionan entre sí. Primero vamos a ver la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la respuesta disminuida por parte de los tejidos a su acción biológica. Como sabemos, la insulina es secretada por las células beta del páncreas. Ellas se van a encargar de secretar la insulina, que la insulina va a ser la hormona que va a dejar, por así decirlo, que la glucosa entre a las diferentes células y que haga su función. Entonces se puede decir que la cantidad que secrete la insulina va a ser proporcional a la sensibilidad que tenga cada órgano a esta. En el caso de la resistencia a la insulina, pues la insulina no va a estar trabajando como se debería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la insulina, pues, no va a tener su función, va a haber una disminución en la captación de la glucosa y se van a elevar las cantidades de glucosa en la sangre. Al detectar esto, el páncreas va a hacer que secrete mucho más insulina para contrarrestar este efecto de la glicemia elevada y se va a caracterizar la resistencia a la insulina, entonces, por una hiperinsulinemia compensatoria. Es un mecanismo compensatorio de la resistencia a la insulina, pero como sabemos, algunos mecanismos compensatorios tienen algunos efectos. Pueden pasar los años y las personas pueden estar en esta etapa en donde la glicemia va a estar controlada, pero va a llegar en un punto en que se va a deteriorar las células beta del páncreas y no van a producir más esta insulina y se puede llegar a un estado de intolerancia a la glucosa o a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí podemos ver cómo de la resistencia a la insulina podemos pasar a un estado de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos obesidad central y resistencia a la insulina? Bueno, cuando tenemos obesidad va a aumentar la degradación de los triglicéridos, por lo tanto, va a haber muchos ácidos grasos libres circulando. Estos van a llegar hacia el hígado, van a drenar esos ácidos grasos libres al lecho esplácnico. Entonces va a haber un aumento en la síntesis de triglicéridos por la degradación que hubo y va a haber un aumento en la lipoproteína de muy baja densidad, que es la VLDL. Esta va a hacer que también disminuya la lipoproteína de muy alta densidad, que es la HDL. Recordemos que la VLDL y la LDL son proteínas muy poco densas y esas se pueden almacenar en los diferentes vasos creando placas. Bueno, entonces a este desbalance de estos ácidos grasos y de los triglicéridos, o también a la disminución del HDL, es lo que llamamos dislipidemia. Bueno, otra cosa que puede causar esta degradación de los triglicéridos va a ser la lipotoxicidad. Bueno, al tener muchos ácidos grasos libres circulando, puede afectar a nivel de músculo que no se va a poder convertir de glucosa a glucógeno y se va a disminuir la captación de la glucosa por la célula muscular. Entonces, esta, al no tener la glucosa, puede morir y va a haber un daño orgánico. Esto puede incluir no solo en el músculo y pues a esto le llamamos la lipotoxicidad. Bueno, también esto puede estar acompañado en crear un entorno en el cual la hipertensión arterial puede estar presente. ¿Y cómo es esto? Vimos que con la resistencia a la insulina va a haber mucha glucosa circulante y mayor producción de insulina. Esto va a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático y va a trabajar a nivel de riñón en la reabsorción de agua y sodio en el túbulo contenedor proximal y va a crear esta vasoconstricción y de aquí se deriva la hipertensión arterial y la disfunción endotelial. Pero la insulina en pacientes normales que no tienen obesidad central ni tienen resistencia a la insulina no causa este efecto vasoconstrictor,
sino que es un vasodilatador. Los adipocitos también sintetizan lo que es la adiponectina, que esta es una hormona antiinflamatoria que potencializa el trabajo de la insulina, pero eso se ve afectado gracias a la obesidad, así que esta no ejerce su función. También sintetiza citoquinas, como es la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que ya son citocinas proinflamatorias. Esas citocinas, más el aumento de los ácidos grasos libres por la degradación de los triglicéridos, va a aumentar las cantidades de fibrinógeno y de activador de plasminógeno 1, llevando así a los pacientes a tener un estado protrombótico. Que todo esto puede estar aunado a que puede estar más propenso a tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, como vimos aquí, diversas enfermedades como la obesidad y la resistencia a la insulina están como conectadas o hacen más propensas a las personas a tener diferentes alteraciones, como es la hipertensión arterial y todas las que vimos. Y pues eso es el síndrome metabólico y cómo es que funciona. Hola, pues yo les hablaré sobre el diagnóstico para un síndrome metabólico que en muchos de los casos, si no estamos muy atentos a ello, podemos pasar desapercibidos por este padecimiento que puede llegar a tener consigo mismo una afectación muy crítica en el paciente. Bueno, pues como ya sabemos, este síndrome metabólico puede llegar a ser multifactorial, es decir, que pues se puede llegar a desarrollar por múltiples causas, principalmente por los factores de riesgo que conforme avancemos, pues iremos explicando un poco sobre los parámetros que pues, debemos de considerar. Pues aquí tenemos una tabla que nos hace mención a múltiples criterios sobre los factores de riesgo que varios autores utilizan a consideración según las normas estándar. En primer lugar, tenemos a la Organización Mundial de la Salud que nos dice que para hacer un diagnóstico asociado a esta enfermedad tenemos que considerar si hay resistencia a la insulina y si además existe más de dos criterios de los que se encuentran aquí. Pues los factores de riesgo en el caso de la obesidad nos vamos a basar en los siguientes criterios. En los hombres, pues el índice de cintura y cadera, pues normalmente suele ser mayor de 90 centímetros y en el caso de las mujeres de 85 centímetros. Y pues el índice de masa corporal, pues tiende a ser mayor de 30 kilogramos sobre la talla al cuadrado. Pues en triglicéridos, este se llega a encontrar aumentado de 150 miligramos sobre decilitro. El colesterol, pues de lipoproteínas de alta densidad, lo solemos encontrar por debajo de 35 miligramos por decilitro, pues en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, menor de 40 miligramos sobre decilitro. La presión arterial, pues en esta la solemos encontrar por arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, o incluso si el paciente suele, pues, tomar un tratamiento para una hipertensión arterial. Y en la glucemia de ayuno, vamos a tomar en cuenta que el paciente pueda llegar a desarrollar una diabetes de tipo 2, es decir, que ya exista un diagnóstico para esa persona en el cual nos podamos basar para considerar pues también eso. Y pues otro de ellos sería que la glucemia en ayuno pues la podríamos encontrar, al igual que la intolerancia a la pues glucosa. El siguiente criterio que vamos a considerar pues es el Programa Nacional de Educación en Colesterol del Panel de Tratamiento en Adulto 3, que este nos dice que se requieren de más de 3 criterios mencionados. En el caso de la obesidad debe de existir una circunferencia de cintura en el caso de hombres mayor de, bueno, de 102 y en el caso de las mujeres 88 centímetros. Y los triglicéridos los solemos encontrar igual que en la Organización Mundial de la Salud, es decir, los valores suelen ser similares, igual que en la Federación Internacional de Diabetes. Bueno, el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, aquí nos dice que debe de ser por debajo en el caso de hombres de 40 miligramos sobre decilitro, o en el caso de mujeres por debajo de 50, y los valores que se toman para la presión arterial son arriba de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, o incluso también pues si la persona está en tratamiento para la hipertensión, y la glucemia debe estar de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Y por último, otra de las normas estándar que vamos a utilizar es acerca de la Federación Internacional de, pues, de la Diabetes y nos dice que pues, el paciente debe tener obesidad y además de que se debe considerar que exista más de 2 criterios. En la obesidad nos dice que tiende a ser específico en cada región, en el caso de América Latina y de Asia, en el caso de los hombres
el índice de cintura y cadera debe pues ser, tiende a ser, perdón, por arriba de 90 centímetros, en el caso de las mujeres de 80. Además que los triglicéridos los solemos encontrar de igual forma arriba de 150 miligramos sobre decilitro, eh, pero con la excepción de que en esta norma nos dice que el paciente pues tiene que ser una persona que tome tratamiento para la hipertrigliceridemia, y el colesterol de lipoproteína de alta densidad tiende a ser pues por debajo de 40 en hombres y por debajo de 50 en mujeres, además de que también se considera que pues, el paciente tome tratamiento para pues, el colesterol de pues, baja densidad, y la presión arterial la solemos encontrar por arriba de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, o pues de igual forma bajo tratamiento para una hipertensión. Y por último, en el caso de la glucemia en ayuno, esta pues tiende a ser por arriba de 100 miligramos sobre decilitro, o pues también se toma en cuenta que el paciente pues ya le hayan diagnosticado una diabetes mellitus tipo 2. Siguiente, por favor. Y bueno, otros hallazgos que acompañan al síndrome metabólico y que no están incluidos en estos criterios de diagnóstico suelen ser la elevación de ácido úrico, los factores protrombóticos como el ambrinógeno y el inhibidor del activador de plasminógeno como el PA1, y la homocisteína, las citocinas proinflamatorias, la microalbuminuria, el síndrome de ovario poliquístico, que pues este tiene una relación muy estrecha con varios de los componentes del síndrome metabólico, ya que es una de las patologías endocrinas más frecuentes en mujeres pues fértiles, y que además aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, que se relaciona con pues la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia compensatoria. Y pues otro de los padecimientos mencionados anteriormente suele ser la esteatohepatitis no alcohólica, que esta podría llegar a ser una causa de la insuficiencia hepática terminal. Bien. Y para el tratamiento tenemos que considerar que pues el tratamiento suele ser diferente para cada persona que desarrolla un síndrome pues, metabólico, ya que se consideran pues, los factores de riesgo. No podremos darle un tratamiento a una persona que tiene pues, un síndrome metabólico asociado a una obesidad, o a una persona que está, pues, tiene un síndrome metabólico asociado a una resistencia a la insulina. Es por ello que vamos a ir desglosando pues tratamiento para cada uno de estos factores. En el caso pues de la obesidad, se recomienda pues una alimentación saludable, primordialmente que esta pues conste de una dieta hipocalórica en base a vegetales, y un ejercicio diario de por lo menos de 30 a 60 minutos. Y además pues el uso de otros fármacos, que estos van a ser como secundarios. Por decir, vamos a tener la sibutramina, que esta nos va a ayudar a reducir el peso de hasta un 10%, pero nos vamos a enfatizar pues a recomendar que el paciente siga pues estas órdenes. Y en el caso de la dislipidemia, pues el uso pues, para tratamiento de esta sería los fibratos, como el fenofibrato, y las recomendaciones mencionadas anteriormente, que es una buena alimentación saludable, que esta va a aplicar pues en todos los factores de riesgo, y el uso de pues constante de ejercicio. Siguiente, por favor. Para pues la hipertensión arterial, se recomienda los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, llamada la IECA, los bloqueadores de los receptores para la angiotensina 2, y el uso de diuréticos, además de la limitación hacia pues, la sal, y pues los alimentos bajos en grasa. Siguiente. Y ya para último, otro de las recomendaciones para ello sería la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, que en este caso vamos a utilizar únicamente pues, medicamentos sensibilizadores de la insulina, que pues sería la metformina, la tiazolindineriona y las glitazonas. Y pues como conclusión, el mejor tratamiento para un síndrome metabólico pues se basa principalmente en la prevención, el control de factores de riesgo, los cambios de estilos de vida, todo de muy fácil para pues la aplicación de la población, con el objetivo de prevenir todas estas complicaciones. Para la detección pues vamos a tener una gran ventaja, ya que existen estudios complementarios como los laboratorios completos, los electrocardiogramas,
los controles de presión arterial, control de obesidad, etcétera. Además, pues estos nos van a beneficiar porque pues suelen ser de bajo costo, confiables y de fácil acceso. Pues aquí están las bibliografías y pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias.